Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar el segundo tutorial acerca de CPSS. Entonces, la idea del día de hoy es aprender la parte de lectura de datos en SPSS. Entonces, voy a mostrarles. La lectura de datos en SPSS es cómo se leen las bases de datos para que aparezcan en SPSS y de esa forma podamos generar análisis estadístico. Vamos a verlas desde el mismo SPSS que se trabaja con puntos .saf, desde hojas de cálculo de Excel, que es .xls, es el típico, otro que también es tradicional y que también se utiliza bastante en bases de datos es .csv, y por último vamos a ver cómo se leen las bases de datos en SPSS que tienen formato .txt, que se pueden trabajar desde softwares como bueno, blog de notas y desde programas como Wordpack. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a SPSS y vamos a comenzar cómo salen los datos desde que son del mismo programa. Entonces ustedes van a este logotipo a abrir, buscan la ubicación, lo hacen normalmente y le dan doble clic. Como pueden ver, se abre de una forma muy fácil. Aparecen las variables y aparecen los datos y aparecen las variables. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se abren en Excel. Entonces abrir. En abrir vamos a, cuando las bases de datos no son .sap o son directamente SPSS, siempre ustedes, es mejor que lo vayan a todos los archivos y en este caso yo quiero abrir esta .xls, es decir, una hoja de cálculo de Excel. Le dan a abrir. SPSS es muy accesible a Excel, o sea, lo hace prácticamente directamente. Voy a mostrarles cómo es la base de datos para que ustedes vean cómo tiene que leerlo tal cual como está aquí. Qué opción es la que me está dando SPSS. Me está diciendo, mire, voy a leer la hoja 1. Pueden haber más hojas y ustedes pueden seleccionar la hoja que quieran que lea. Y de la hoja 1 voy a leer del A1 al de 15 la tabla que esté ahí. Es decir, mire, de la 1 al de 15, entonces está seleccionando todo lo que necesitamos. Entonces simplemente le damos a aceptar. Y al aceptar, ustedes pueden ver, leyó la base de datos. Entonces, bueno, voy a quitar esta. ¿Están bien? Y esta fue la que abrimos desde SPSS. Abrimos un archivo XLS. Eh, de pronto se preguntarán por qué el género lo estamos trabajando como números. Porque las variables de tipo categóricas o nominales, lo veremos en la siguiente clase de una manera más específica, nosotros trataremos de sustituirlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, género y aquí en valores, para que no aparezcan los números, sino nos aparezcan, digamos, mujer y hombre. Uno va a ser mujer, dos va a ser hombre. Le vamos a añadir y le vamos aquí a aceptar. Entonces lo trabajamos la variable aquí en valores y siempre de tipo numérico. Ahora, para que ustedes vean la etiqueta, porque estos valores que yo le coloqué es un tipo de etiqueta, ustedes le dan aquí en etiquetas de valor y le dan clic acá. Si quieren verlo como número, pues lo ven como número. Si lo ven como etiqueta, lo ven como etiqueta. Es un tratamiento especial que se le hace a las variables categóricas o cualitativas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a comenzar nuevo y voy a comenzar a desarrollarlo acá. Entonces, voy a borrarlo acá y voy a cerrar esta base de datos. Ahora vamos a abrir una base de datos desde CSV. Este formato CSV es muy común trabajarlo cuando se trabaja con Excel. ¿Por qué? Porque es un formato que nos permite potenciar más la funcionalidad del sistema. ¿Qué quiere decir? Que requiere menos esfuerzo de parte de las memorias RAM y la memoria ROM. Digamos que en el caso de esta base de datos tan pequeña no es algo muy práctico, pero en el caso en que ustedes tengan base de datos, pues, por ejemplo, de 50.000 datos, de 20.000 datos, muchísimo de la historia de una empresa de muchos años, pues trabajar con CSV, si está la base de datos en Excel, es lo más recomendable. Entonces vamos a abrir esta base de datos CSV
en SPSS. ¿Listo? Entonces, es bueno que no tengan abierta la base de datos porque pues puede tener conflictos. Le dan a abrir, al logotipo abrir, vamos a todos los archivos, buscamos, ese archivo se llama prueba CSV, lo seleccionamos, le damos a abrir y aquí va a aparecer un asistente de importación, porque para los archivos CSV, digamos que no se abren directamente como se hacen en las hojas de cálculo. Hay versiones anteriores a esta 23 que yo estoy trabajando, donde las hojas de cálculo todavía se abren de esta manera, pero entonces es importante utilizar este asistente. Entonces vamos a verlo. Ustedes listo. ¿Siempre su archivo de texto coincide con algún formato predeterminado? No, pero lo vamos a colocar. Colocamos siguiente. Aquí nos dice delimitado. Los archivos CSV están delimitados por comas. Ya vamos a mirar, bueno, miremoslo de una vez, mire. ¿Qué son comas? Por ejemplo, aquí dice control 3.3, ¿cierto? Entonces, punto y coma, por ejemplo, aquí dice control punto y coma. Eso quiere decir que es la variable control, luego sigue la variable experimento y el punto y coma separa a la variable género, ¿sí? Y lo mismo los daticos, entonces 3.3 se separa con punto y coma de 3 y con punto y coma se separa el 1. Y obviamente este le corresponde control, este le corresponde experimento y este le corresponde género. Entonces, en los formatos CSV no se separan con espacios, sino se separan con comas los archivos. Entonces vamos a dar siguiente. Aquí es importante mirar. Voy a darle anterior porque pasó algo. Dice, ¿están incluidos los nombres de la variable en la parte superior del archivo? Sí. ¿Por qué? Porque los nombres de la variable, pues, ¿qué son? Control, experimento, género. Están todos los encabezados. Yo le digo que sí, le doy siguiente. Debo verificar que el número de línea comience el primer caso de los datos en qué, en la segunda fila. Bueno, cada línea representa un caso. Tenemos todos los casos. Digamos que es una base de datos muy sencilla. Vamos a darle siguiente y miren cómo es la vista previa, cómo les va a aparecer en SPSS hasta el momento. Deben verificar qué delimitador desea la separación entre variables. Esto, como es formato CSV, se separa con punto y coma. Veamos siguiente. Vamos bien. Veamos aquí, bueno, aquí les pido una verificación. Controles numéricos, son números. Siguiente y le dan finalizar. Y miren cómo aparece la base de datos. Entonces, aquí también, como está con numeritos, aquí también se puede arreglar de esa forma. Entonces, aquí es numérico y aquí coloco uno mujer. Yo lo he establecido como investigador. Ustedes establecen los números. Y dos como hombre. ¿Listo? Listo. Entonces, de esa manera se leen los archivos de tipo .csv. Entonces, voy a hacerlo. Voy a generarlo primero. Voy a hacerlo para leer los archivos .txt o .axi, que son bastante comunes cuando hay demasiados datos en la base de datos. Listo. Entonces les voy a mostrar cuáles son los archivos, cuál es el archivo que quiero leer. Entonces, prueba cero. Estos son los archivos .txt o los archivos de texto. Estos archivos, ¿para qué sirven o por qué se trabajan? Se trabajan cuando hay grandes volúmenes de datos. Cuando hay grandes volúmenes de datos, di tú 1.000.000 de datos, no es muy oficioso trabajar las bases de datos con archivos como Excel, con programas como Excel, porque puede representar problemas al generar tablas dinámicas o al generar varias operaciones que tiene Excel. Es recomendable trabajarlo como fichero, como blog de notas, como está aquí, ¿sí? En formato .txt y para eso es que nos sirven los softwares como SPSS, que pues nos facilitan la vida, o se trabajan con un software también muy bueno, es SAS. SAS también trabaja bastante bien los grandes volúmenes de datos. Bueno, entonces esto es lo que vamos a leer. Voy a cerrarlo para no tener conflictos. Entonces, bueno, voy a mostrar que a veces pueden suceder cosas, pero pues se pueden solucionar. Vamos a abrir, vamos a todos los archivos, buscamos prueba 0txt, le damos a abrir. Listo, tenemos, bueno, como que más o menos está leyendo esto. Le decimos que no, aquí, aceptar, lo mismo. Delimitado, sí, los archivos TXT, voy a volverlo a abrir antes de hacer todo.
no se separan por comas, como pasa con los archivos CSV, sino que se delimitan por espacios. Como ustedes pueden ver que eso que quiere decir que individuos, esta es la separación por espacio, de control a experimento aquí defino otra variable con un espacio y con doble espacio o un solo espacio defino la variable género. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Entonces, listo. Ustedes le dicen que sí porque pues hay un tabulador que es lo que vamos a llamar el espacio más adelante. Perdón, aquí también pasa lo mismo. En la parte superior están las variables, los encabezados. Le dan sí. Está desde la segunda fila. Estamos bien. Le dan siguiente. Tabulador. Este sí ve que cambia. Allá es punto y coma se separaba. Aquí no, aquí se separa. El tabulador va a ser la barra espaciadora o los espacios entre cada uno. Le dan siguiente. Vamos bien. Se lo leyó correctamente. Le dan siguiente. Así quedaría la base de datos. Y aquí le dan finalizar. ¿Listo? Entonces, miren, en este caso nuestra base de datos por algún tipo de error o por alguna cosa no está con el uno y cero que con el, bueno, con uno y 2 o uno y cero como ustedes lo quieran definir, como nos gustaría que lo leyera SPSS, porque miren lo que sucede, que el tipo de dato no va a ser numérico como estaba antes, sino que va a ser de tipo cadena y un valor de tipo cadena puede dar algunos problemas para graficar o para hacer algunos cálculos. Igual más adelante veremos cómo se podría arreglar este inconveniente. De hecho, lo vamos a ver en el próximo tutorial. ¿Listo? Simplemente en este quería que conocieran el asistente de importación para bases de datos como .txt, como .csv, más o menos de una manera general cómo se trabaja los tipos. En el siguiente tutorial veremos específicamente cómo se trabaja y pues y saber pues que yo que considero